Te invito a escuchar la historia del día en que una becaria me tiró café encima y proclamó a gritos que su marido era el CEO de este hospital. Yo llamé con calma a mi esposo y le dije: deberías bajar y ver esto. Tu nueva esposa me acaba de tirar café encima. El enorme Boeing 787 aterrizó con fuerza en la pista del Aeropuerto Internacional JFK. Tras más de 12 horas de vuelo continuo desde Frankfurt, el rugido de los motores se fue apagando poco a poco, devolviendo una quietud silenciosa a la cabina de clase ejecutiva. Cerré el libro que estaba leyendo, alisé las arrugas de mis pantalones y saqué mi equipaje de mano del compartimento superior mientras avanzaba por la pasarela. El aire húmedo y bullicioso del verano neoyorquino me golpeó el rostro, trayendo ese olor familiar y áspero de la ciudad, un aroma que, para cualquiera que haya estado fuera, se siente extrañamente como volver a casa. Mi nombre es Catherine Hayes y tengo 32 años. Para el mundo exterior, soy la mujer que lo tiene todo. La única heredera del difunto presidente del Apex Medical Group, con una participación de control del 60% y el poder final de decisión en uno de los mayores sistemas hospitalarios privados de Estados Unidos. Pero el mundo no ve el peso aplastante que conlleva ese título brillante. Desde la repentina muerte de mi padre por una enfermedad grave, mis hombros han cargado con el peso de su legado colosal. He tenido que moverme entre una junta directiva llena de accionistas astutos y de dinero antiguo, mientras intentaba mantener una apariencia de vida familiar feliz. Este viaje de negocios a Alemania había durado exactamente un mes. Tuve que visitar personalmente fábrica tras fábrica para negociar la adquisición de una flota de equipos médicos de última generación para nuestro hospital insignia. Era una responsabilidad que debería haber recaído en mi esposo, Mark Thompson, el hombre que actualmente ocupaba la silla de CEO. Pero yo conocía demasiado bien sus capacidades. Mark era apuesto, carismático y un maestro del networking y de encantar a la gente, pero cuando se trataba de detalles técnicos o de enfrentarse a negociaciones complejas en inglés, y mucho menos en alemán, estaba completamente fuera de su profundidad. Por amor a mi esposo y por el deseo de consolidar su posición ante una junta directiva exigente, acepté quedarme en segundo plano. Mi cargo oficial era directora de estrategia, pero en realidad era yo quien despejaba el camino, gestionando cada detalle grande y pequeño para que él pudiera brillar. Un elegante coche negro me esperaba en la terminal de llegadas VIP. Se deslizó suavemente sobre el puente Bridgestone, rumbo al corazón de Manhattan. Aún no quería ir a casa. Quería informar a la Junta de los resultados de mi viaje y, más importante aún, quería ver con mis propios ojos cómo mi esposo había estado dirigiendo el hospital durante mi ausencia de un mes. El Hospital Universitario Apex se alzaba majestuoso en un terreno privilegiado del Upper East Side. El moderno edificio de 20 plantas, con cristales azulados, reflejaba el brillante sol de la tarde, la culminación de la obra de toda una vida de mi padre. Al mirar el letrero pulido con su logotipo de cruz estilizada, una oleada de orgullo me invadió, mezclada con una vaga e inexplicable ansiedad. Le dije al conductor que me dejara en la entrada principal, decidiendo arrastrar yo misma mi maleta por el vestíbulo en lugar de usar la entrada ejecutiva privada. Quería ver las operaciones diarias del hospital con los ojos de un visitante cualquiera, escuchar los sonidos auténticos de este lugar, no las versiones pulidas que aparecen en los informes brillantes de las salas de juntas. El vestíbulo principal estaba abarrotado de gente. El timbre automatizado del sistema de megafonía anunciaba números de pacientes. Las familias murmuraban con ansiedad entre ellas. Los pasos apresurados de médicos y enfermeras creaban la sinfonía caótica única de un hospital ocupado. El tenue y limpio olor antiséptico flotaba en el aire fresco del aire acondicionado central. Me quedé en un rincón tranquilo cerca del mostrador de recepción, ajustándome las solapas de mi traje pantalón blanco, planeando observar un momento antes de subir al despacho de Mark en la 5ª planta para sorprenderlo. Pero mis ojos quedaron atrapados por una escena que se desarrollaba en el centro del vestíbulo, donde se cruzaban los pasillos principales. Un hombre alto con pijama médico blanco estaba arrodillado sobre el frío suelo de mármol. Era el Dr. David Chen, jefe de cardiología, mi viejo amigo de la Facultad de Medicina y el activo clínico más indispensable del hospital. Estaba realizando reanimación cardiopulmonar a un hombre de mediana edad que acababa de desplomarse por un ataque hipoglucémico. El sudor perlaba la amplia frente de David,
Corría por su fuerte nariz y goteaba al suelo. Sus movimientos eran rápidos y precisos, pero llenos de un cuidado atento y concentrado. Denle espacio, dejen que el hombre respire. La voz profunda y autoritaria de David resonó en el vestíbulo. Enfermera, necesito un medidor de glucosa y un vaso de agua tibia con azúcar, ahora. Yo lo observaba en silencio. David no había cambiado en 15 años. Era el hombre que había pasado su juventud cuidando de mí en silencio, un talento brillante que nunca se preocupó por la fama ni por el dinero. El día que murió mi padre, fue David quien veló el féretro durante 3 días y 3 noches, organizándolo todo a la perfección, mientras Mark estaba ocupado entreteniendo a dignatarios extranjeros. Al verlo sostener la cabeza del paciente, tan concentrado que el mundo a su alrededor desaparecía, sentí una profunda admiración. Esa era la imagen de un verdadero sanador, un alma que brillaba en un mundo a menudo nublado por el dinero y la ambición. Pero ese hermoso retrato de ética médica fue mancillado de inmediato por una mancha oscura. A pocos metros de donde David salvaba una vida, cerca de las puertas giratorias que no dejaban de girar, una mujer muy joven estaba de pie con las manos en la cintura, su voz estridente desgarrando la atmósfera solemne del hospital. «Oye, ¿qué te pasa a ti? Te dije que aparcaras mi Mercedes a la sombra. ¿Por qué está ahí fuera al sol? ¿Tienes idea de lo calientes que se ponen los asientos de cuero negro? Vas a arruinar mi bolso de diseñador». Era una chica de unos 22 años, el rostro cubierto de un maquillaje pesado, los labios pintados de un rojo chillón. Llevaba un vestido fucsia ajustado al cuerpo, tan corto y ceñido que resultaba groseramente inapropiado para un entorno médico, dejando al descubierto demasiada piel, más chocante que atractiva. Prendido en su pecho llevaba un gafete azul de becaria que decía Tiffany Henry. El aparcacoches anciano, un veterano de Vietnam que había trabajado allí desde la época de mi padre, con el cabello ya blanco como la nieve, inclinaba la cabeza, desbordado por la actitud condescendiente de una chica lo bastante joven para ser su nieta. «Lo siento mucho, señorita», balbuceó Henry. «Ha habido muchísimo movimiento de coches. Aún no he tenido ocasión. Se lo muevo ahora mismo». Tiffany ni siquiera se molestó en escuchar. Golpeó el suelo de mármol con el pie. «Pues date prisa. Te mueves como una tortuga. ¿Cómo alguien como tú consigue trabajo en un hospital de 5 estrellas como este? Me has arruinado la mañana». Tras terminar de humillar al hombre mayor, Tiffany sacó de inmediato el último modelo de iPhone de su bolso de diseñador, cambió a la cámara frontal y toda su actitud se transformó en un instante. Su mueca se convirtió en una sonrisa brillante y empalagosa mientras empezaba a parlotear a la pantalla. «Hola a todos. Muy buenos días a todos mis increíbles seguidores. Vuestra chica Tiff tuvo un pequeño drama esta mañana con personal incompetente, pero da igual. Por el bien de la salud pública, tengo que mantenerme positiva y mona. Dadme amor, chicos, tocad el corazón y compartid mi directo». Miré mi reloj. Eran las 9:15 de la mañana. Una empleada con más de 1 hora de retraso, vestida en clara violación del código de conducta, estaba ahora en el vestíbulo principal, gritándole a un colega anciano y retransmitiendo su drama personal en directo durante el horario laboral. La sangre empezó a subirme al rostro y una vena palpitó en mi sien. ¿Era este el estándar profesional que Mark me había jurado mantener? ¿Era esta la cultura que mi padre y yo habíamos construido con tanto esfuerzo? El contraste brutal entre las dos escenas, David de rodillas, con la camisa empapada de sudor mientras salvaba una vida, y esta becaria frívola montando un espectáculo ridículo para las redes sociales, hizo imposible que siguiera siendo una observadora silenciosa. Apreté el asa de mi maleta, respiré hondo para recuperar la compostura de una líder y avancé con paso decidido hacia la entrada. Me acerqué a Henry y le puse una mano en el hombro para tranquilizarlo. Él se sobresaltó y luego alzó la vista, con los ojos gastados por los años abriéndose con reconocimiento. Estaba a punto de saludarme como presidenta, pero rápidamente me llevé un dedo a los labios, pidiéndole silencio. No quería que mi identidad se revelara todavía. Quería ver cómo se desarrollaba aquel pequeño drama. Me giré hacia la chica, Tiffany, que seguía absorta en posar y hacer pucheros para su teléfono. «Disculpa», dije, con una voz tranquila pero firme y autoritaria.
Esto es un hospital, un lugar de sanación, no un desfile de moda ni un mercado para gritarle a los mayores. Además, la jornada laboral comienza a las 8 de la mañana. Ahora son las 9. Llegas tarde y estás causando un disturbio público. Interrumpida en su ensimismamiento narcisista de corazones virtuales y halagos, Tiffany se mostró visiblemente molesta. Bajó el teléfono y entrecerró los ojos mientras me recorría de arriba a abajo con aire despectivo. Yo llevaba un traje pantalón blanco sencillo y elegante, con joyas mínimas. Tras un vuelo de 12 horas, mi rostro estaba cansado y pálido, con poco maquillaje. A los ojos de aquella joven llamativa, probablemente yo no era más que una pariente aburrida de algún paciente o una típica Karen de mediana edad. ¿Y tú quién eres para meterte en mis asuntos?, siseó Tiffany, con un tono cargado de desprecio. Estoy reprendiendo a mi empleado. Si no tienes nada mejor que hacer, vete a sentarte a otro sitio y deja de molestarme. Estoy intentando interactuar con mis fans. Dicho esto, volvió a levantar el teléfono, empujando groseramente la cámara hacia mi cara. Su voz se volvió aguda y chillona. Mirad esto, todos. Mi día ya está arruinado por una vieja amargada. Seguro que su marido la dejó. Tiene la vida hecha un desastre y viene aquí a buscar problemas. Pobrecita Tiffany, siendo acosada incluso en el trabajo. La insolencia y el descaro de aquella chica superaban todo lo que podía haber imaginado. Mi plan inicial era una simple reprimenda antes de ir a mi despacho y dejar que Recursos Humanos se ocupara de ella. Pero este nivel de falta de respeto no podía tolerarse. Baja el teléfono, ahora, dije, con la voz baja y amenazante, clavando mis ojos en los suyos. Te estoy pidiendo que respetes las normas del hospital y la dignidad de los demás. Si sigues grabando sin permiso e insultando a la gente, haré que seguridad te escolte fuera y presentaré una queja formal. Oh, me estás amenazando. Los ojos de Tiffany se abrieron, su rostro cargado de maquillaje retorciéndose en una mueca. De repente hizo algo que jamás habría anticipado. Sostenía un café helado grande, medio terminado. Fingió girarse torpemente, pero en realidad chocó deliberadamente contra mí. Todo el vaso de líquido oscuro y frío empapó mi impecable traje blanco. El café se extendió rápidamente, calando la tela y goteando al suelo, formando un charco oscuro a mis pies. La sensación pegajosa y helada me hizo estremecer. El fuerte olor a café llenó mis fosas nasales. Ese traje había sido un regalo de mi padre en su último cumpleaños. Ahora estaba manchado por ese acto mezquino y calculado. Antes de que pudiera reaccionar, Tiffany estalló en un llanto teatral. Sus sollozos falsos resonaron por el vestíbulo, ahogando la megafonía y atrayendo la atención de todos. Dios mío, ¿qué has hecho? ¿No miras por dónde vas? Me empujaste. Arruinaste mi vestido precioso. Lloraba histéricamente mientras miraba de reojo la retransmisión en directo de su teléfono, con una actuación digna de un Oscar. Lágrimas de cocodrilo corrían por sus mejillas. Todos sois testigos. Esta mujer, una loca pariente de un paciente, acaba de agredir a una trabajadora sanitaria, a mí. Este vestido me lo regaló mi amor. Esa medida. Cuesta como $2000. Está arruinado. ¿Cómo voy a quitar esta mancha? Un murmullo recorrió a la multitud. Quienes no habían visto lo ocurrido me miraban con desaprobación y lástima. Algunos incluso sacaron sus propios teléfonos para grabar el caos. Al ver que tenía la atención del público, Tiffany presionó aún más. Se acercó a mí y bajó la voz hasta un susurro venenoso que solo yo podía oír. Más te vale pedirme perdón ahora mismo y pagar este vestido. ¿Tienes idea de quién es mi marido? Mi marido es Mark Thompson, el CEO de todo este hospital. Tiene el poder de contratar y despedir a quien quiera aquí. Si te metes conmigo, tú y toda tu familia quedaréis vetados. Ningún médico de esta ciudad volverá a atenderte jamás. Oír el nombre de Mark salir de la boca de aquella chica descarada y vulgar fue como un cuchillo retorciéndose en mi estómago. Mi esposo, el CEO Mark Thompson, el hombre en quien había confiado ciegamente, el hombre por el que había sacrificado mi propia carrera para apoyarlo. ¿Desde cuándo tenía una amante joven y arrogante presumiendo de poder en este lugar sagrado?
Miré la mancha de café extendiéndose por mi traje y luego levanté la vista hacia el rostro triunfante de Tiffany. En lugar de estallar de rabia, sentí de pronto ganas de reír. Una risa amarga y vacía. Saqué con calma un pañuelo de mi bolso, limpié el líquido pegajoso de mi mano y alcé la cabeza, con la mirada afilada como un bisturí. Dijiste que tu marido es el CEO Mark Thompson. Así es. Asustada ahora, sonrió Tiffany con desprecio. Ponte de rodillas y límpiame los zapatos y quizá le pida que te perdone este pequeño arrebato. Antes de que pudiera responder, una figura alta se interpuso entre nosotras, formando un muro sólido. Esa espalda ancha y familiar era la de David. Acababa de terminar con el paciente de urgencias y el leve aroma antiséptico aún impregnaba su uniforme. Permaneció allí, como una montaña de autoridad silenciosa. No necesitó gritar. La presencia tranquila y digna de un médico veterano y jefe de departamento bastó para silenciar a la multitud. Incluso los curiosos bajaron sus teléfonos. David miró la mancha de café en mi traje blanco y un destello de dolor y rabia contenida cruzó sus ojos. Luego se giró hacia Tiffany, con una mirada helada y cortante que la hizo encogerse. Señorita Jones, dijo David, con voz baja y firme, pronunciando cada palabra con claridad, ¿por qué está causando un disturbio en el vestíbulo principal? Al ver a David, Tiffany se mostró desconcertada por un instante, pero enseguida recuperó su arrogancia, confiando en su conexión con el CEO. Al fin y al cabo, David solo era un jefe de departamento, un empleado. Su hombre era el que mandaba. Doctor Chen, usted vio lo que pasó. Esta mujer me empujó y me tiró café encima del vestido de diseñador que me regaló Mark. Estoy retransmitiendo en directo para exponer a esta gente grosera y violenta, para que todos vean qué tipo de basura viene aquí. David ni siquiera miró su teléfono. Señaló con calma la gran placa de normas del hospital colgada en la pared. Por favor, lea en voz alta. Norma número 1. Respetar a todos los pacientes y a sus familias. Norma número 3. La vestimenta debe ser profesional y ajustarse al código del hospital. Norma número 5. Las actividades personales, comerciales o que causen disturbios están prohibidas durante el horario laboral. Ahora mírese y dígame cuántas de esas normas ha violado. Tiffany se quedó sin palabras, el rostro enrojecido de ira. Balbuceó un momento antes de replicar. Soy un caso especial, Mark lo dijo. Puedo vestir como quiera para ser creativa. Usted solo es un médico contratado. ¿Con qué derecho me da lecciones? Voy a decirle a Mark que lo despida ahora mismo. Desde detrás de David, escuché sus palabras y sentí toda la amarga ironía de la situación. Así era como Mark consentía a su amante a mis espaldas, permitiéndole hacer lo que quisiera como si fuera la dueña del lugar. Una simple becaria se atrevía a llamar médico contratado al jefe de cardiología y a usar al CEO como escudo para su conducta deplorable. David soltó una breve risa sin humor, algo raro en su rostro habitualmente serio. ¿Un médico contratado? Tienes razón. Pero a mí me contrataron por mis habilidades, por mi integridad y por mis conocimientos para salvar vidas. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Estás abaratando la sagrada profesión de la medicina y manchando la reputación de este hospital por unos cuantos me gusta virtuales y halagos vacíos en Internet. Dio un paso más hacia ella, y su presencia imponente la obligó a retroceder instintivamente. Dice ser la prometida del CEO Mark Thompson. Déjame decirte una verdad. Una mujer con un mínimo de respeto propio y clase jamás se plantaría en un lugar público para presumir de un asunto tan turbio, y mucho menos trataría con tanta grosería a un mayor como Henry. Las palabras de David fueron como agujas clavándose en el frágil ego de Tiffany. Su rostro ardía de vergüenza y rabia. La opinión del público empezó a cambiar. Los susurros ahora iban dirigidos a la joven escasamente vestida. El doctor tiene razón. No tiene ninguna clase. Mira cómo va vestida. Una cazafortunas total. A esa pobre mujer del traje blanco le tiraron café sin motivo alguno. Se nota que es una persona decente. Al verse aislada, Tiffany recurrió a su último truco, hacerse la víctima. Chilló a su teléfono, con lágrimas corriendo por su rostro. Todos se están poniendo contra mí.
Los médicos se protegen entre ellos y acosan a los débiles. Estoy completamente sola. Mark, cariño, ¿dónde estás? Ven a salvar a tu esposa. Me van a matar. David se giró hacia mí, su expresión suavizándose, los ojos llenos de años de preocupación no dicha. Catherine, preguntó en voz baja, ¿estás bien de verdad? ¿Te quemó el café? Negué con la cabeza y esbocé una pequeña sonrisa para tranquilizarlo, aunque por dentro se desataba una tormenta. Estoy bien, David. Gracias por defenderme. Estaba a punto de decir algo más, probablemente para llamar a seguridad, pero le puse suavemente una mano en el brazo para detenerlo. No te ensucies las manos, susurré. Esto es un asunto familiar. Déjame manejarlo. Quiero ver exactamente a quién elige defender mi marido ejemplar en esta situación. Miré directamente a Tiffany, que seguía gritando el nombre de Mark. Está bien, ¿quieres llamar a Mark? Te ayudaré. Veamos cómo termina esta pequeña obra. Saqué mi teléfono con calma del bolso. La pantalla marcaba las 10:15 de la mañana. Según el horario detallado que me había enviado mi asistente ejecutiva, Mark estaba en una reunión de máxima importancia con una delegación del Departamento de Salud y con inversores clave de Singapur en la sala de conferencias VIP de la 5ª planta. Estaba obsesionado con su imagen pública, siempre queriendo parecer un líder visionario y con principios. Deslicé el dedo por mis contactos hasta el nombre mi amor, un nombre que antes me daba calor y ahora me revolvía el estómago. Pulsé el botón de llamada. Sonó durante largo rato. Probablemente estaba en medio de algún gran discurso sobre ética médica y visión estratégica, cosas que había repetido de mí y de mi padre. Por fin respondió. La voz de Mark era un susurro apresurado, pero aún así intentaba mantener su falsa ternura habitual. Cariño, soy yo. Estoy en una reunión enorme con el departamento y nuestros socios. Está muy intensa. ¿Aterrizaste bien? ¿Por qué no me avisaste? Habría ido a recogerte. No respondí a sus preguntas vacías. Cambié la llamada con calma al altavoz, subiendo el volumen al máximo. El vestíbulo quedó en silencio, todos forzando el oído, incluida Tiffany, que había dejado de llorar. ¿Estás en una reunión? Pregunté, con la voz fría y cortante como un viento de invierno, una muy importante. Cariño, no puedo salir ahora. ¿Por qué no te vas a casa y descansas? Date un baño. Duerme un poco. Esta noche llegaré temprano para compensártelo. Te lo prometo. Mark siguió con su papel de esposo atento, pero lo corté en seco. No necesitas venir a casa. Necesitas bajar ahora mismo al vestíbulo principal. ¿Qué? ¿Al vestíbulo? ¿Para qué? Cariño, te dije que estoy extremadamente ocupado. He dicho que bajes aquí inmediatamente, grité, y mi frágil compostura por fin se hizo añicos. Toda la rabia y la traición acumuladas estallaron. Baja y mira a tu nueva esposa tirándome café encima. Mírala insultando al doctor Chen y amenazando con echarme del hospital que construyó mi padre. Al otro lado de la línea se hizo un silencio absoluto, un silencio helado. Podía imaginar la cara de Mark perdiendo todo el color. Debió ponerse tan nervioso que apretó sin querer el botón de altavoz. O quizá la sala de conferencias VIP estaba tan silenciosa que mi voz furiosa se oyó ante cada funcionario e inversor allí dentro. Por el teléfono llegó el sonido de una silla arrastrándose con fuerza, y luego la voz tartamuda e incoherente de Mark. A ver, Catherine, ¿de qué estás hablando? ¿Estás en el hospital? ¿Qué nueva esposa? Cálmate. Al mismo tiempo, Tiffany, frente a mí, empezó a ponerse pálida. Reconoció la voz del teléfono. Era, sin duda, su objetivo, el hombre que le susurraba palabras dulces cada noche. Pero, ¿por qué ese hombre poderoso le hablaba a esta mujer apagada y mayor con tanto miedo y sumisión? ¿Por qué la llamaba cariño? Tienes 5 minutos, dije, y cada palabra fue una sentencia de muerte. Si no estás en este vestíbulo en 5 minutos, haré que mi abogado, el señor Vance, lleve toda la documentación necesaria directamente a tu sala de conferencias para tratar este asunto contigo y con tus socios. Colgué sin darle opción a responder. El vestíbulo del hospital quedó inquietantemente silencioso.
El único sonido era el zumbido del aire acondicionado. Todas las miradas estaban sobre mí, la mujer del traje manchado de café, que irradiaba una autoridad inquebrantable, el aura de la verdadera persona al mando. David estaba a mi lado, con los brazos cruzados, una expresión de satisfacción severa y confianza en el rostro. Él sabía que el verdadero drama apenas estaba empezando. Tiffany temblaba, el teléfono a punto de resbalarse de sus manos. Me miró con absoluta incredulidad, los labios rojos vibrándole. ¿Quién? ¿Quién eres tú? La miré y sonreí, una sonrisa a la vez suave y terriblemente fría. ¿Por qué paraste el directo? Sigue grabando. Que todos vean cómo tu marido gestiona a su esposa legal. Esos 5 minutos fueron los más largos de la vida de Mark Thompson y los últimos instantes de la ilusión hambrienta de poder de Tiffany. Yo permanecí allí, con la espalda recta, esperando la tormenta que estaba a punto de desatar sobre los traidores. El ambiente en el vestíbulo era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La multitud de curiosos, desde pacientes hasta enfermeras, se apartó instintivamente, formando un gran círculo en el centro del suelo, como un pequeño coliseo. En el centro estábamos David, Tiffany y yo. Tiffany aún no se había recuperado de la llamada. Había bajado el teléfono, ya no se atrevía a apuntármelo, aunque su pulgar seguía, a escondidas, sobre el botón de grabar. En su mente superficial y calculadora debió quedar una mínima esperanza. Esperaba que yo fuera alguna socia poderosa de Mark, o en el peor de los casos, la aburrida esposa ama de casa de la que él siempre se quejaba. Todavía creía en su belleza juvenil y en las mentiras dulces que Mark le susurraba por la noche. No intentes asustarme, balbuceó Tiffany, tratando de reunir valor, aunque le temblaba la voz. Mark me ama. Me lo dijo. Incluso si tú eres su esposa, eso solo es un título. Todo hombre se cansa de su esposa vieja y quiere algo nuevo y emocionante, y yo soy muy emocionante. No respondí a su provocación barata. Saqué el teléfono y envié un mensaje breve a Arthur Vance, mi asesor legal de mayor confianza. Arthur, trae el expediente al vestíbulo principal. Ahora mismo, ya es hora. Arthur respondió al instante. Entendido, señora presidenta. Estoy en el ascensor. David se acercó más a mí, su cuerpo sólido protegiéndome de las miradas curiosas y de las cámaras del público. «Seguro que quieres hacer esto aquí, Catherine», susurró. «Podría dañar la reputación del hospital». Lo miré, con la mirada firme, sin vacilar. «Un tumor hay que cortarlo de raíz, David. Duele una vez, y luego sana. Si intento preservar una falsa apariencia de decoro, el hospital en el que mi padre dejó el alma será destruido por ellos. La reputación se construye con integridad y transparencia, no con mentiras y encubrimientos». David asintió, con total acuerdo en los ojos. «Lo entiendo. Estoy contigo pase lo que pase». Sus palabras sencillas fueron una pequeña llama que calentó mi corazón congelado. Durante 15 años, él siempre había estado ahí, silencioso y constante. Mientras tanto, en el directo de Tiffany, los comentarios volaban, pero la marea había cambiado por completo. «Dios mío, ¿quién es esa mujer? Suena como una jefa. Parece que acaba de aparecer la esposa real. A esta becaria la van a destrozar. Esto va a estar buenísimo. Esperando al CEO». Tiffany leyó los comentarios, se puso aún más pálida, pero siguió discutiendo al aire. «No le creáis, chicos. Es una buena actriz. Esperad a que llegue Mark. La va a echar a la calle». El timbre de un ascensor cortó la tensión. Las puertas del ascensor ejecutivo privado se abrieron, y todas las miradas giraron hacia allí. Mark salió como un torbellino, el traje caro desordenado, la corbata torcida, la frente brillante de sudor. Respiraba con dificultad, como si hubiera corrido un maratón, completamente despojado de su fachada pulida. Vio la escena caótica y sus ojos se movieron frenéticos. Se posaron en Tiffany, que estaba allí con una expresión de orgullo herido. Se quedó congelado un segundo, pero luego su mirada se encontró con la mía. Yo estaba con los brazos cruzados, mirándolo como si fuera un insecto extraño, y a mi lado estaba David,
observándolo con un desprecio imposible de ocultar. Mark supo que su reinado había terminado. Al ver a Mark, Tiffany se aferró a él como quien se ahoga y encuentra un trozo de madera. Se le lanzó encima, soltando toda su falsa altivez, agarrándose a su brazo y gimoteando. «Cariño, estás aquí. Mira, esta loca y ese perdedor de David me estaban acosando». Ella me tiró café encima y me amenazó con despedirme, llamar a seguridad y echarlos de aquí. Mark se quedó rígido, el brazo tenso en su agarre. Me miró, moviendo los labios, pero sin que le saliera una sola palabra. El miedo se le dibujaba en la cara. Mejor que nadie sabía que la mujer frente a él no era solo su esposa. Era la presidenta, la que sostenía su destino, su puesto de CEO y toda la riqueza que disfrutaba en la palma de la mano. «Mark», lo animé, con una sonrisa que lo hizo estremecerse. «¿Qué pasa, CEO Thompson? Tu querida está llorando por justicia. ¿No vas a hacer algo?» Tiffany, notando la extraña vacilación de Mark, le sacudió el brazo. «¿Qué te pasa? Di algo. Todo el mundo está mirando. Tienes que demostrar quién manda». Mark giró la cabeza hacia Tiffany. En sus ojos ya no había adoración de amante, sino un odio puro, crudo. Entendió que aquella chica estúpida y arrogante acababa de encender la mecha de la bomba que iba a volar su carrera. Y entonces ocurrió. ¡Paf! Un sonido seco y explosivo retumbó en el vestíbulo. Mark alzó el brazo y le estampó una bofetada brutal en la cara a Tiffany. La fuerza del golpe la hizo tambalearse, tropezar y caer con fuerza sobre el mármol. El teléfono salió volando de su mano y se deslizó por las baldosas, con el directo aún transmitiendo. Tiffany se sujetó la mejilla, donde ya se marcaba la huella roja de 5 dedos. Alzó la vista hacia Mark, con los ojos abiertos por la incredulidad. No podía entender qué estaba pasando. El hombre que la noche anterior le había jurado amor eterno y prometido comprarle una casa y un coche, ahora la golpeaba delante de cientos de personas. «Cierra la boca», gritó Mark, con la voz quebrada por el miedo y la rabia. «¿Qué demonios estás diciendo, llamándote mi esposa? No te conozco. Estás loca. Deja de soltar estas mentiras». Todo el vestíbulo jadeó. El giro fue impactante, brutal y profundamente patético. Mark se volvió hacia mí. Su agresividad desapareció al instante, sustituida por una expresión suplicante y desesperada. Juntó las manos, la voz temblándole. «Catherine, cariño, por favor, déjame explicarlo. De verdad no tengo ni idea de quién es ella. Debe ser una fan obsesionada o alguna desequilibrada buscando atención. Por favor, tienes que creerme. Eres mi única esposa». Vi su actuación miserable con una oleada creciente de náusea. Un hombre incapaz de asumir sus actos, dispuesto a arrojar a su amante bajo el autobús sin pensarlo para salvarse. En el suelo, tras un instante de shock, Tiffany estalló. El dolor físico no era nada comparado con la humillación pública. Entendió que la habían traicionado, que la habían tirado como un juguete usado, y su naturaleza agresiva tomó el control. Chilló, sin importar ya las consecuencias. «Mark Thompson, ¿te atreves a pegarme? ¿No me conoces? Entonces, ¿quién estaba anoche en mi cama, en el Mandarín Oriental? ¿Quién firmó los papeles del apartamento en Hudson Yards a mi nombre? Llevas meses acostándote conmigo, y ahora que está aquí tu esposa rica, finges que no me conoces». Sus acusaciones fueron como un cubo de agua helada en la cara de Mark. Sus negaciones ya no valían nada. El teléfono en el suelo captaba cada palabra, cada imagen, y lo emitía por internet. «Cállate ahora mismo». Mark se abalanzó hacia Tiffany para silenciarla, pero David fue más rápido. Se adelantó, agarró a Mark del hombro y lo empujó hacia atrás. La fuerza de un cirujano que se mantiene en forma superó con facilidad a un hombre ablandado por años de cenas lujosas y aventuras. «Basta ya», dijo David con frialdad. «Deja de hacer el ridículo. Estás avergonzando a esta institución». Caminé lentamente hacia Mark. El taconeo de mis zapatos sobre el mármol sonaba como el mazo de un juez. Lo miré a los ojos, sin rastro de afecto. «Dijiste que no la conoces», pregunté, con una calma aterradora.
Entonces, ¿por qué tiene acceso con tarjeta a tu despacho? ¿Y por qué el mes pasado su cuenta bancaria recibió una transferencia de $2 millones desde tu cuenta secreta en el extranjero? Los ojos de Mark se abrieron, horrorizados. Jamás imaginó que yo supiera lo de esos 2 millones, el dinero que había malversado del proyecto de compra de la nueva máquina de resonancia. Creyó haberlo ocultado a la perfección mediante una cadena de empresas pantalla. ¿De qué estás hablando? Yo no sé nada de eso, tartamudeó Mark, aún intentando mentir. En ese instante, Arthur Vance emergió entre la multitud con un expediente grueso en las manos. Se colocó a mi lado, inclinó la cabeza con respeto y me entregó la carpeta. Señora presidenta, aquí están los extractos bancarios completos, el contrato de compra del apartamento a nombre de la señorita Tiffany Jones y las grabaciones de seguridad del Mandarín Oriental de los últimos 3 meses, todo obtenido legalmente. Tomé el expediente y lo arrojé a los pies de Mark. Las hojas blancas se esparcieron por el suelo, dejando la verdad desnuda a la vista de todos. Léelo, ordené. Léelo y mira exactamente lo que has estado haciendo a mis espaldas. Mark miró los papeles dispersos, con la cara ceniza. Supo que estaba derrotado. Tembló y cayó de rodillas, agarrándose al bajo de mi traje pantalón, suplicando: Catherine, cariño, me equivoqué. Cometí un error terrible. Por favor, por nuestros 10 años de matrimonio, perdóname. Solo esta vez. Te juro que la dejo. Haré lo que sea. Seré tu esclavo. Solo, por favor, perdóname. Ver al CEO del hospital de rodillas, llorando y rogándole a su esposa, provocó otra oleada de shock en el vestíbulo. Dios mío. Entonces, si es la presidenta. La presidenta iba de incógnito. Esto es mejor que una película. Bien merecido. Infiel. Basura malversadora. Tiffany se quedó en un trance aturdido en un rincón, mirando al hombre que iba a ser su billete a una vida de lujo arrastrándose de forma patética. Entendió que su sueño de ser la esposa de un CEO se había hecho pedazos, y no solo eso, ahora enfrentaba problemas legales por haber recibido dinero robado. Miré al hombre arrodillado a mis pies sin una pizca de compasión. Nuestros 10 años de matrimonio, me burlé. Cuando robabas dinero destinado a salvar vidas para comprarle un apartamento a tu amante, ¿te acordaste de nuestro matrimonio? ¿Cuándo permitiste que me insultara a mí y a mis empleados? ¿Te acordaste de nuestro matrimonio? Aparté mi pierna de su agarre y me giré hacia la multitud de empleados. Con una voz alta y clara, hice mi declaración. Soy Catherine Hayes, presidenta del Consejo de Administración del Apex Medical Group. Anuncio que, con efecto inmediato, el señor Mark Thompson queda oficialmente despedido de su cargo de CEO por graves violaciones éticas y sospecha de malversación delictiva. Todas las decisiones que tome a partir de este momento quedan nulas y sin efecto. Mi anuncio cayó como un mazazo, destrozando los últimos restos de dignidad de Mark Thompson. El vestíbulo estalló en un murmullo que se convirtió rápidamente en conversaciones abiertas. Vi triunfos en los ojos de las enfermeras y del personal a quienes Mark había intimidado. Vi alivio en las caras de los médicos honestos. Sin embargo, Mark no estaba listo para rendirse. Le salió el instinto de supervivencia de una rata acorralada. Alzó su rostro empapado en lágrimas, pero en sus ojos brilló ese destello astuto y conocido. Se esforzó por ponerse de pie, intentando sacudirse el polvo de las rodillas y recuperar algo de su antigua autoridad. Catherine, no puedes hacerme esto, chilló Mark, con una falsa victimización en la voz. No puedes usar unos extractos bancarios sin verificar para acusarme de malversación. Esos 2 millones eran una inversión para el proyecto del nuevo ala del hospital. El papeleo aún no está finalizado. Estás malinterpretándolo todo. Se volvió hacia la multitud, alzando las manos como si jurara. Todos, escuchadme. Yo soy el CEO Mark Thompson. He dedicado los últimos 5 años de mi vida a este hospital. Nunca haría nada para dañarlo. Esto es una conspiración, un montaje descarado. Observé su torpe actuación en silencio. ¿Una inversión en un ala nueva? Una excusa patética improvisada en el acto.
¿De verdad creía que podía engañarme a mí y a la ley echándole la culpa al papeleo? No tuve que decir una sola palabra. Alguien más dio un paso al frente, armado con una verdad más afilada que cualquier acusación. Una inversión en el ala nueva. La voz serena y acerada de David cortó el aire. Avanzó sosteniendo una tableta con datos de inventario en tiempo real. Se plantó frente a Mark, sacándole una cabeza, con una presencia completamente aplastante. Levantó la tableta para que todos la vieran. Señor Thompson, usted dice que estaba invirtiendo en una ala nueva, pero nuestro sistema de gestión de activos cuenta una historia muy distinta. Hace 2 semanas, usted autorizó la compra de 10 respiradores de gama alta y un sistema de resonancia magnética de nueva generación. Precisamente cuando la presidenta estaba en Alemania negociando esos mismos acuerdos. El valor total del contrato era de $2 millones. ¿Cómo explica eso? Mark balbuceó, el sudor chorreándole por la cara. El envío viene de camino. Hay complicaciones con aduanas. ¿Qué sabes tú de logística internacional? David esbozó una sonrisa fría y despreciativa. Deslizó el dedo por la pantalla y mostró un correo electrónico. Puede que no sea experto en aduanas, pero sé leer. Este es un correo de confirmación de nuestro proveedor alemán. Me lo enviaron esta mañana. Confirman que nunca han recibido ningún pago de Apex por ese pedido, y por supuesto, ningún equipo ha salido de su almacén. Otro jadeo colectivo recorrió el vestíbulo. La prueba de David era irrefutable. Y siguió, sus palabras como cortes precisos de cirujano, desmontando las mentiras de Mark. Usted afirmó que el equipo estaba en camino, pero nuestro almacén está vacío. Usó la excusa de que necesitaba un anticipo urgente para asegurar el pedido, malversó los fondos y los transfirió a una empresa pantalla, mientras que la señorita Jones aquí pudo comprar de repente un apartamento de lujo por exactamente esa misma cantidad. ¿De verdad pensó que la presidenta no se enteraría? Mark se quedó sin palabras, retrocediendo, con el cuerpo temblando. Nunca imaginó que David estuviera tan bien informado. Siempre había visto a David como un empollón de libros, obsesionado con la medicina y la cirugía, no como alguien que estuviera rastreando sus tropelías financieras. Miré a David con una nueva admiración. Resultó que, mientras yo estaba fuera, él no solo había cumplido de forma brillante con sus deberes médicos, sino que también había protegido en silencio el legado de mi familia. Había reunido todas esas pruebas, esperando mi regreso para ayudarme a extirpar el cáncer de nuestra organización. David se volvió hacia mí, con la mirada firme. Señora presidenta, como jefe de cardiología y miembro del Consejo Médico, puedo confirmar que la falta de este equipo ya ha impactado negativamente en la atención a los pacientes. Las acciones del señor Thompson no son solo malversación, son una amenaza directa a la vida de nuestros pacientes. Es un crimen imperdonable. Esa última frase de David fue el golpe definitivo. Mark se desplomó en el suelo, la mirada vacía, sin fuerzas para luchar. La verdad quedó desnuda ante todos. El vestíbulo ya parecía un tribunal público. Supe que era el momento de restablecer el orden y reafirmar mi autoridad. Subí al pequeño estrado del mostrador de recepción y tomé el micrófono de una recepcionista temblorosa. A todo el personal, pacientes y visitantes presentes aquí hoy, dije, con la voz resonando en el amplio espacio. Lo que ha ocurrido hoy es una fuente de profunda vergüenza para el Hospital Universitario Apex. En nombre del Consejo, les ofrezco mis más sinceras disculpas por haber tenido que presenciar esta escena vergonzosa. Miré a la multitud, a los rostros que esperaban un cambio. Sin embargo, no podemos permitir que las acciones de una manzana podrida desacrediten el esfuerzo incansable de los cientos de profesionales médicos dedicados que salvan vidas aquí cada día. Para estabilizar la situación y garantizar que las operaciones continúen sin interrupciones, tomaré ahora las siguientes decisiones ejecutivas. La sala contuvo el aliento. Primero, señalé a Mark, aún hecho un ovillo en el suelo. El señor Mark Thompson queda despedido y despojado de todos sus cargos y responsabilidades. Nuestro departamento legal cooperará plenamente con la Fiscalía para procesarlo por malversación e investigar todas sus actividades pasadas. Seguridad, por favor, escolten a este hombre fuera del recinto.
2 guardias de seguridad corpulentos se acercaron de inmediato y levantaron a Mark. No opuso resistencia. Con la cabeza gacha, avergonzado, lo condujeron entre la multitud hacia la salida, seguido por un coro de susurros despreciativos. La imagen del antiguo CEO apuesto ya era la de un delincuente común. Segundo, continué, suavizando la voz con respeto, el cargo de CEO no puede quedar vacante. Necesitamos un líder con integridad, talento y compasión para llevar este barco en medio de la tormenta. Esa persona no es otra que el hombre que hoy defendió con valentía lo correcto. Me giré hacia David, sonreí e hice un gesto hacia él. Me enorgullece nombrar al Dr. David Chen como director ejecutivo interino del Hospital Universitario Apex, con efecto inmediato. Estoy convencida de que, con su capacidad y su brújula moral, el Dr. Chen devolverá a este hospital el lugar que merece. David se sorprendió levemente por mi decisión rápida, pero enseguida recuperó la compostura. Subió al estrado a mi lado e inclinó la cabeza ante la multitud. En el acto, estalló un rugido de aplausos. Empezó con los médicos jóvenes y las enfermeras y se extendió rápidamente a los jefes de departamento e incluso a las familias de los pacientes. La ovación atronadora no era solo para David. Era un respaldo a mi decisión. Era aplauso a la justicia. David me miró, con gratitud y determinación en los ojos. Tomó el micrófono y habló breve pero con fuerza. Gracias por su confianza. Prometo hacer todo lo que esté en mi mano para construir un entorno sanitario limpio, transparente y que ponga al paciente en primer lugar. Gracias. Mientras se llevaban a Mark y celebraban a David, aún quedaba un cabo suelto. Tiffany, la becaria que antes era arrogante, estaba ahora acurrucada en un rincón, con el maquillaje corrido y la cara empapada en lágrimas. Al ver que la atención se apartaba de ella, intentó escabullirse hacia una salida, pero Arthur Vance la vio. Hizo una señal a seguridad, que le bloqueó el paso. Señorita Jones, ¿a dónde va con tanta prisa?, preguntó Arthur, con un tono educado pero helado. Aún no hemos hablado del asunto del traje de la presidenta ni del daño reputacional que ha causado al hospital. Aterrorizada, Tiffany se volvió hacia mí, con los ojos suplicantes. Su sueño de ser la esposa de un magnate había terminado. Su único apoyo estaba arrestado. No le quedaba nada más que una montaña de problemas legales. Señora, quiero decir, señora presidenta, por favor, perdóneme, gimoteó, cayendo de rodillas en el frío suelo. Sé que me equivoqué. Soy joven y estúpida. Mark me manipuló. Por favor, no me despida. No me demandes. No tengo dinero para pagar. Bajé del estrado y caminé hacia ella, mirando a la chica temblorosa a mis pies. No me sentí triunfante, solo una tristeza compasiva por una vida tan mal encaminada. Dices que te manipularon. ¿Quién fue el que amenazó con echarme? ¿Quién le gritó a un aparcacoches anciano? ¿Quién se puso a hacer directos presumiendo de riqueza mala vida? Esas fueron tus decisiones. Te cegó la codicia y un delirio de poder que nunca te perteneció. Me giré hacia mi abogado. Arthur, termina de inmediato las prácticas de la señorita Jones por conducta gravísima. Y prepara también un expediente para la fiscalía por su papel como receptora de fondos malversados. Ese apartamento se compró con dinero robado. Tendrá que devolver hasta el último céntimo. Al oír eso, Tiffany se derrumbó por completo, sollozando sin control. Sabía que su vida se había acabado. El apartamento de lujo, los bolsos de diseñador, los viajes ostentosos, todo sería incautado. La devolverían a una realidad dura, marcada con una mancha que nunca podría borrar. David se acercó. No dijo ni una sola palabra más de reprimenda. Sacó una pequeña tarjeta de visita del bolsillo y la dejó con suavidad en el suelo, delante de ella. Esta es la tarjeta de un psiquiatra muy bueno, dijo David con calma. Creo que necesitas ayuda con tu trastorno de personalidad y tus delirios de grandeza. Ojalá que, después de pagar el precio de tus errores, aprendas a ser un ser humano decente antes de intentar ser famosa. El gesto de David, aunque suave, fue el castigo más profundo. Le arrancó el último trozo de orgullo, dejando claro que no solo era una delincuente, sino una persona con el alma enferma.
2 guardias de seguridad llegaron, levantaron a Tiffany y la escoltaron fuera. Sus gritos se fueron apagando tras las puertas de cristal. El vestíbulo volvió a su ritmo normal, pero el aire se sentía más limpio. La gente se dispersó. Los médicos y las enfermeras regresaron a sus tareas. La megafonía volvió a sonar como si no hubiera pasado nada. Me apoyé en el mostrador de recepción y sentí una oleada de agotamiento. La adrenalina se había ido, dejando una fatiga profunda, de esas que se meten en los huesos. Había soportado un vuelo largo, un golpe emocional devastador y un enfrentamiento tenso. Había ganado, pero mi corazón se sentía vacío. ¿De qué servía esa victoria si el hombre al que una vez amé resultó ser un monstruo? La familia que había luchado por proteger acababa de romperse oficialmente. David se acercó con una botella de agua ya abierta. No dijo nada, solo me la entregó y se colocó de manera que me cubriera el rostro del sol duro que entraba por las ventanas. «Bebe un poco de agua, Catherine», dijo en voz baja. «Lo hiciste bien. Tu padre estaría tan orgulloso de ti hoy». Di un pequeño sorbo. El agua fría me calmó la garganta seca y la amargura del alma. Lo miré, con los ojos ardiéndome. «David, estoy tan cansada». Pensé que era fuerte, pero esto duele más de lo que imaginaba. Me miró con una compasión profunda y puso una mano suave en mi hombro, un gesto firme y reconfortante. «Claro que duele. Eres humana, no de acero», me tranquilizó. «Pero fuiste lo bastante valiente para enfrentarlo y cortar el cáncer. Ahora toca sanar. Aquí me encargo yo. Vete a casa y descansa». Asentí débilmente. Tenía que ir a casa, pero no para descansar. Era hora de prepararme para la siguiente batalla, el divorcio. Artur Vance se acercó todavía con el expediente en la mano. Lo entendió de inmediato. «Señora presidenta, ya he redactado la demanda de divorcio. Con estas pruebas de infidelidad y malversación, el juez la concederá rápidamente. ¿Quiere firmar?» Respiré hondo, reuniendo fuerzas. «Dame el bolígrafo». Firmé con un trazo firme, sin vacilar. Esa firma cerró 10 años de mi vida, rompió la ilusión de una familia feliz y abrió un nuevo capítulo. «Artur, inicia el proceso inmediatamente. Congela todos nuestros bienes conjuntos. No quiero que pueda tocar ni un céntimo más. Quiero que se vaya sin nada, solo con la ropa que lleve puesta». «Sí, señora presidenta», dijo Artur, tomando la demanda firmada con una expresión de profundo respeto. Me volví hacia David, con una sonrisa pequeña y agotada. «Gracias, David. No sé qué habría hecho hoy sin ti». Él sonrió con calidez, y esa sonrisa iluminó su rostro serio. «No seas una desconocida. En los últimos días, tu padre se dio cuenta de lo que era Mark, pero ya era demasiado tarde. Me hizo prometer que siempre velaría por ti. Un hombre cumple sus promesas». Lo miré a los ojos y vi no solo amistad, sino un afecto profundo y constante que había pasado por alto durante tantos años. Pero no era el momento. Yo necesitaba tiempo para sanar, y él lo entendía. Tiré de mi maleta y salí del hospital. El sol de la tarde proyectó mi sombra larga sobre la acera. Caminé con la cabeza alta, dejando atrás las ruinas de mi pasado. Por delante me esperaba un futuro lleno de desafíos, pero también lleno de esperanza. Y supe, por primera vez en mucho tiempo, que no lo recorrería sola. La paz que llegó tras la tormenta en el vestíbulo del hospital era solo la calma antes del tsunami. Acababa de llegar a casa, ni siquiera había tenido tiempo de desplomarme en la cama, cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. No era una sola llamada, era una avalancha de notificaciones entre alertas de noticias y redes sociales. Abrí el móvil y me encontré con un bombardeo de titulares sensacionalistas y fotos editadas con mala intención que se propagaban como un incendio por todas las plataformas. La heredera del sistema sanitario agrede a una joven becaria en un ataque de celos. La verdadera historia. Esposa infiel y médico amante tienden una trampa al marido para quedarse con la empresa. Drama en Apex. CEO derrocado en un golpe brutal por su esposa y su amante. Alguien había descargado el directo de Tiffany y lo había manipulado con maestría.
Cortaron las partes en las que ella humillaba al aparcacoches, en las que presumía y actuaba con arrogancia. Solo dejaron los clips en los que yo aparecía seria, en los que David me cubría de manera protectora y en los que Mark se arrodillaba y suplicaba de forma patética. Los vídeos venían acompañados de miles de comentarios venenosos, claramente orquestados por una granja de trolls profesional. Mirad la cara fría de esa esposa. Es una pieza de cuidado. Pobre marido. Seguro que en casa lo maltrata todo el tiempo. Dicen que lleva años acostándose con ese doctor. Esto solo fue una excusa para quitarse al marido de encima. Solté el teléfono y un escalofrío me recorrió la espalda. Había subestimado la depravación de Mark. Al ver que no podía ganar con los hechos, recurrió a la táctica de tierra quemada, usando la opinión pública para destruir mi reputación y la de David. Quería arrastrarme al barro con él, retorcer la narrativa hasta convertirnos a nosotros en los villanos. Sonó el timbre. Era Arthur. Entró con una expresión sombría y otro expediente en la mano. Señora presidenta, la situación en redes sociales se está deteriorando rápidamente, informó. Nuestro departamento de IT ha rastreado la campaña hasta una agencia de PR negra. Están usando miles de cuentas bot para atacar las páginas oficiales del hospital y sus perfiles personales. Los fondos de la campaña se enviaron desde una cuenta anónima, pero no tengo dudas de que es lo último del dinero que Mark logró esconder. Me hundí en el sofá, masajeándome las sienes palpitantes. ¿Qué quiere? ¿Cree que así recuperará el puesto? No, sabe que eso es imposible, dedujo Arthur. Quiere presionarla para lograr un acuerdo de divorcio más favorable. O, más simplemente, quiere venganza. La gente acorralada es peligrosa. Di un sorbo de té caliente, obligándome a pensar con claridad. No voy a negociar, ni por un solo céntimo. Él eligió jugar sucio, y yo le mostraré el precio de enfurecer a una mujer que ya no tiene nada que perder. ¿Cuáles son sus órdenes? ¿Desactivamos los comentarios y sacamos un comunicado? Negué con la cabeza. No. Cuanto más nos escondemos, más culpables parecemos. Que hablen. La verdad es lo único que importa. El oro no le teme al fuego. Arthur, organiza una rueda de prensa formal para mañana por la mañana. Invita a todos, a las grandes cadenas, a los periódicos de la ciudad y especialmente, a los tabloides digitales que me están difamando. Les daré la cara. Arthur asintió, con los ojos llenos de admiración. Entendido. Lo organizo de inmediato. Esa noche fue imposible dormir. Me moví por la gran mansión vacía, un hogar que antes estaba lleno de recuerdos felices y que ahora se sentía frío y silencioso. Me asomé a las habitaciones de mis hijos. Mis dos pequeños ángeles dormían profundamente, ajenos a la tormenta que estallaba alrededor de su madre. Me juré que sería fuerte por ellos, por el legado de mi padre y por mí. No iba a caer. A la mañana siguiente, el auditorio principal del Hospital Universitario Apex estaba abarrotado de periodistas. Los flashes estallaban sin cesar, y el clic de los obturadores creaba una atmósfera tensa y asfixiante. Todos querían la primicia del escándalo de miles de millones. Entré con un vestido negro sencillo y conservador, el maquillaje hecho para verme serena y decidida. A mi lado estaba David, con su bata blanca de siempre, su presencia tranquila y digna. Nuestra llegada capturó la atención de todas las cámaras. Nos sentamos en la mesa principal. Abrí la rueda de prensa con una voz estable y clara. Buenos días, señoras y señores de la prensa. Mi nombre es Catherine Hayes. He convocado esta rueda de prensa no para defenderme a mí misma, sino para defender el honor del Hospital Apex y de su personal dedicado. La información que circula actualmente por redes sociales es una fabricación maliciosa, editada con el único propósito de difamar y calumniar. Un joven reportero se levantó y lanzó una pregunta directa. Señora Hayes, el público cree que usted y el Dr. Chen tienen una aventura y que usted despidió a su marido para despejar el camino a su amante. ¿Cómo responde a eso? La sala quedó en silencio, esperando mi reacción. Pero antes de que yo hablara, David tomó el micrófono. Se levantó, miró al reportero de frente y luego paseó su mirada firme por toda la sala.
Me gustaría responder a esa pregunta, dijo David, con su voz grave sonando nítida por los altavoces. En cuanto a la relación entre la presidenta Hayes y yo, puedo confirmar que somos viejos amigos de la Facultad de Medicina, colegas de confianza y socios profesionales. No hay absolutamente ninguna relación ilícita, como afirman los rumores. Hizo una pausa, respiró. Sin embargo, no voy a ocultar una verdad. He tenido sentimientos por Catherine durante 15 años, desde que éramos estudiantes, durante su matrimonio y hasta el día de hoy. Es un amor nacido del respeto y la admiración. Pero jamás he cruzado la línea ética de un amigo o de un médico. Me guardé esos sentimientos para que ella pudiera ser feliz. Pero hoy, al verla calumniada por un cobarde, ya no puedo permanecer en silencio. La confesión franca y valiente de David dejó a toda la sala atónita. Nadie esperaba que un hombre tan exitoso y reservado declarara en público un amor no correspondido para defender a la mujer que le importaba. El murmullo se apagó, sustituido por miradas de simpatía y respeto. David continuó, haciendo una señal para que un asistente proyectara una imagen en la gran pantalla detrás de nosotros. Era un informe de laboratorio de ADN. En cuanto a la verdadera razón por la que el señor Thompson fue despedido, esta es la prueba que ayer retuvimos, esperando concederle el último resto de dignidad. Él ha demostrado que no la merece. Esta es una prueba de ADN que confirma la paternidad del señor Mark Thompson sobre un niño de 3 años que actualmente vive en el hogar infantil Rosewood. El auditorio estalló en jadeos. Cada cámara se giró hacia la pantalla. El señor Thompson engendró un hijo con otra mujer hace 4 años, mucho antes de conocer a la becaria Tiffany Jones. Cuando la madre murió por una enfermedad, abandonó a su propio hijo en un hogar infantil. No lo ha visitado ni una sola vez, ni le ha dado apoyo alguno, mientras vivía rodeado de lujo. Un hombre que no solo engaña a su esposa y malversa de su empresa, sino que además abandona a su propia sangre. ¿Tiene un hombre así algún derecho a hablar de moralidad o a hacerse la víctima? Esa revelación fue un golpe devastador que pulverizó por completo la opinión pública. Toda sospecha contra mí desapareció, reemplazada por una furia intensa dirigida a Mark. La imagen del CEO digno se hizo añicos, sustituida por el retrato de un monstruo frío y sin corazón. Miré a David, desbordada por la emoción. Para protegerme, había expuesto el rincón más profundo de su propio corazón. En silencio, había encontrado a ese pobre niño para ayudarme a darle la vuelta a la situación. La rueda de prensa terminó con una victoria decisiva de la verdad. Las noticias posteriores fueron un giro total, elogiando mi valentía y la integridad de David, mientras condenaban con dureza las acciones de Mark. Después de la rueda de prensa, Mark quedó completamente aislado. Perdió no solo su trabajo y su reputación, sino que además fue atacado sin tregua por el público. Amigos que antes le reían las gracias ahora evitaban sus llamadas. El dinero que había logrado esconder se agotó rápido entre los pagos a la agencia de PR y sus propios hábitos de gasto. Desesperado y sin un euro, Mark recordó los regalos caros que le había dado a Tiffany. El apartamento de lujo, el coche, las joyas de diseñador. Decidió que era su propiedad y que tenía derecho a recuperarlo para pagar sus deudas y contratar un abogado. Se presentó en el apartamento de Tiffany, aquel sobre el que mis abogados ya habían puesto un embargo preventivo, aunque aún no lo habían incautado, borracho y furioso, golpeando la puerta. Cuando Tiffany abrió, su expresión no era de anhelo, sino de puro desprecio. Ella también estaba al borde del desastre, despedida, sin dinero y públicamente humillada. «¿Qué haces aquí?», se burló. «¿Has venido a chuparme la sangre? Yo también estoy a punto de quedarme en la calle. Devuélveme las llaves del coche y todas las joyas que te di», gritó Mark, entrando a la fuerza en el apartamento. «Era mi dinero. Tienes que devolvérmelo». «¿Tu dinero?», Tiffany soltó una carcajada burlona. «Era el dinero que robaste del hospital. Ahora es evidencia. ¿Te crees que soy tan estúpida como para quedármelo y acabar en la cárcel contigo? Lo vendí todo para pagar mis multas y mis gastos legales». Al oír eso, Mark perdió el control. Se lanzó contra Tiffany, pero esta vez ella se defendió. Le arañó la cara, le mordió el brazo, luchando como un animal acorralado.
Eres un perdedor patético. Te atreves a pegarme otra vez y te mato, gritó. Se desató una pelea salvaje. El sonido de muebles rompiéndose y gritos llenó el pasillo, y los vecinos llamaron a la policía. Cuando llegó la policía de Nueva York, encontraron una escena lamentable. Mark y Tiffany, con la ropa hecha jirones, las caras amoratadas, forcejeando en el suelo entre cristales rotos. Los arrestaron a ambos por alteración del orden y agresión. Al día siguiente, aparecieron en internet fotos de Mark esposado, con la cara hinchada, sentado junto a una Tiffany despeinada, bajo el titular: Final amargo, CEO caído y amante se pelean por una fortuna robada. Al leer la noticia, no sentí satisfacción, solo una pena triste por vidas arruinadas por su propia codicia. Un mes después comenzaron los trámites del divorcio. Mark se sentó frente a mí en el tribunal con un defensor público asignado por el Estado. Parecía 10 años mayor, con mechones de pelo ya canos. El juez revisó la montaña de pruebas en su contra. Se declaró culpable de todo. Sabía que era inútil. Cuando el juez me otorgó la custodia exclusiva de nuestros hijos, por fin se quebró y sollozó, quizá el último resto de humanidad asomando. Mientras se lo llevaban para enfrentar su juicio penal, pasó a mi lado y susurró: Lo siento, Catherine. Yo no respondí. Una disculpa ahora no significaba nada. Me giré y caminé hacia las puertas iluminadas del juzgado. David me esperaba fuera, con una sonrisa cálida. El cielo sobre Nueva York era de un azul brillante y limpio, anunciando un nuevo comienzo. Después, volqué toda mi energía en reconstruir Apex. Con David a mi lado como CEO, purgamos la corrupción que Mark había dejado atrás y revitalizamos la misión del hospital. Apex no solo se recuperó, prosperó, convirtiéndose en un faro de excelencia médica e integridad. Mark fue condenado a 20 años de prisión federal por malversación. Tiffany, según supe, acabó trabajando en una tienda de conveniencia destartalada en un pueblo pequeño del Medio Oeste, sus sueños de fama y fortuna reducidos al pitido apagado de una caja registradora. Un año después de aquel día decisivo, en una tarde fresca de otoño, David me llevó a cenar a un restaurante tranquilo con vistas al río Hudson. Después de la cena, deslizó hacia mí una pequeña caja elegantemente envuelta. Dentro no había un anillo de diamantes, sino un modelo de cristal impresionante, intrincado, de un corazón humano. Catherine, empezó, con una emoción que abarcaba 16 años. Soy cardiólogo. He pasado mi vida estudiando el corazón, pero el único corazón que nunca he comprendido del todo es el tuyo. Este corazón de cristal representa lo que siento por ti, transparente, incondicional y constante. Sé que te han herido y que tu corazón necesita tiempo para sanar. ¿Me permitirías ser tu médico personal y cuidar de ese corazón el resto de tu vida? Lágrimas de felicidad me corrían por la cara. Miré el corazón de cristal y luego al hombre frente a mí, el chico de la facultad, el médico brillante, el hombre que había sido mi ancla en la tormenta. Sí, doctor Chen, susurré, sonriendo entre lágrimas. Acepto. Pero tienes que prometerme que este plan de tratamiento dura toda la vida. 5 años después, estábamos lado a lado cortando la cinta de la nueva ala ultramoderna Catherine Hayes del Hospital Universitario Apex. Más tarde, esa tarde, nuestra familia, yo, David y mis 2 hijos, que ya lo llamaban papá con cariño, paseábamos por los jardines del hospital. Mis 2 niños corrían delante, su risa llenando el aire. Al pasar por una puerta lateral, lo vi. Un hombre de mediana edad, con ropa gastada, estaba al otro lado de la calle, el pelo completamente blanco, el rostro marcado por la dureza. Era Mark, liberado antes por buena conducta. No tenía nada. Ni familia, ni carrera, ni hogar. Solo estaba allí, mirándonos con una expresión de arrepentimiento profundo. David apretó mi mano. ¿Quieres hablar con él? Observé a Mark un largo momento y luego negué con la cabeza. La rabia y el odio ya se habían ido, reemplazados por una compasión tranquila. El pasado era el pasado. Removerlo solo perturbaría la paz hermosa que tanto nos había costado construir. No, dije, volviéndome hacia mi familia con una sonrisa. Vámonos a casa. Los niños tienen hambre.
Tomé la mano de David, y sin mirar atrás, caminamos hacia el sol cálido del atardecer. Entonces entendí que la mejor venganza no es aplastar a tus enemigos, sino construir una vida tan llena de felicidad y luz que su oscuridad ya no pueda tocarte. Y yo, Catherine Hayes, había hecho justicia.